En forma imaginaria, estamos enfrentando en este momento a dos individuos diferentes, pero que habían expresado la misma inquietud en forma similar. Uno de ellos estaba pasando por momentos muy difíciles. Era un hombre que se sentía abatido por una serie de problemas, o como él lo llamaba, de calamidades que habían caído sobre él en terrible sucesión. El otro no carecía de nada. Desde el punto de vista material, tenía todo lo que le hacía falta y aún un poco más. Sin embargo, ambos se expresaban más o menos de la misma manera. Sintetizando lo que dijeron, fue más o menos lo siguiente: mi vida carece de sentido, no soy feliz. Quisiera creer, quisiera confiar en Dios, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde es que está Dios? Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Ninguno de estos hombres, uno por lo que le faltaba y el otro por lo que le sobraba, era feliz. Se sentían desgraciados y miserables. La vida de ambos estaba vacía, pero con su actitud y con sus palabras reconocían que lo que le faltaba era Dios. Habían vivido tan olvidados del Creador que no sabían dónde hallarlo y preguntaban: ¿dónde está Dios? La tapa o cubierta de la revista Newsweek, en su edición en español del 16 de mayo del 2001, llevaba este título sorprendente: Dios en su cerebro. Y agregaba estas dos provocativas preguntas: ¿la ciencia hace innecesaria la religión? ¿Es Dios un producto de la imaginación? ¿Sabes? Este planteo tan atrevido se basa en una tesis o estudio científico realizada por el Dr. James Austin. Este neurólogo sostiene que lo que vemos, escuchamos, sentimos y pensamos está creado o procesado por el cerebro. Sus experimentos han influenciado para que un número creciente de hombres de ciencia se hayan dedicado a la neuroteología, o sea, el estudio de la neurobiología de la religión y de la espiritualidad. En el nuevo Centro para el Estudio de la Ciencia y Religión en la Universidad de Columbia, un programa investiga cómo las experiencias espirituales reflejan los eventos peculiarmente repetitivos en el cerebro humano. En el mencionado artículo se llega a decir que existe un misterio que tal vez nunca se resuelva, y es si las conexiones del cerebro crean el concepto de Dios o si Dios creó las conexiones de nuestro cerebro. Ciertamente todo esto es una simple especulación científica, porque lo máximo que pueden hacer los neurobiólogos es correlacionar ciertas experiencias espirituales con determinada actividad cerebral. Pero junto con San Agustín, quien vivió 15 siglos antes que se descubriera que el cerebro emite ondas, al hablar de Dios, la mente religiosa intuyó: tú nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿dónde está Dios? Este parece ser el grito angustiado de muchos seres humanos. Algunos llegan a exteriorizarlo, otros ni a eso se atreven, pero el clamor desesperado está en su actitud, en el vacío desolador que hay en sus vidas, que no alcanzan a llenar con las deprimentes y descarnadas filosofías a que recurrieron. Amigo y amiga, ¿alguna vez te has sentido en esa condición? ¿Has experimentado la terrible soledad que deja en el alma la ausencia del Creador? ¿Te has preguntado alguna vez dónde está Dios? Es posible que lo estés preguntándote en este momento. Pues bien, Dios está a nuestro lado. No se halla solamente junto a aquellos que no se han apartado nunca de Él. No solo está junto con quien vive de acuerdo con los principios cristianos. También está con aquellos que se alejan de Él. También está con los que, engañados por las tentaciones de la vida, ofuscados por toda clase de luces fatuas, dejaron el camino del bien y, negando a Dios, se hundieron en el mal y en el vicio.
Y quizás esté más cerca de estos que de aquellos, porque estos, los desamparados, los tristes y los desvalidos, los que se han desviado, son aquellos que más lo necesitan. Sí, amigo y amiga, Dios está a tu lado. Donde quiera que mires, verás las señales de su presencia. Su amor y sabiduría se manifiestan en el aire que nos rodea y que respiramos. Si la composición química de ese aire se alterara en lo más mínimo, la vida y con ella nosotros desapareceríamos inmediatamente del planeta. Pero la fórmula del aire no la calculó ningún ser humano. La creó y la estableció Dios. El Creador también manifiesta su poder en el río que baja de las laderas de las montañas y que llega al mar para fundirse con él. Dios se evidencia en el agua que bajo la acción del calor se evapora y se encarama sobre el viento para que convertirla luego en nubes, la transporte para volcarse sobre la tierra. Dios se revela en la planta, milagro maravilloso y perpetuo. Brota de una semilla que encierra la vida y asoma con timidez sobre la superficie de la tierra, pero según su naturaleza, a las pocas semanas puede haber alcanzado el estado de adulta para darse en una profusión de flores que son de todo color y perfume, o crece lentamente a través de muchos años para adquirir la estatura y la fortaleza de un roble, por ejemplo, o para convertirse en el árbol muchas veces centenario como la secuoya. ¿Dónde está Dios? Su presencia se manifiesta en todo lo que nos rodea. Está en el instinto maravilloso de los animales, de todos los animales sin excepción alguna, desde el más minúsculo y microscópico hasta los más sólidos representantes de los seres orgánicos. El Todopoderoso se revela en el ser humano, admirablemente constituido. Está organizado de tal manera que resulta absurdo tratar de explicarlo mediante cualquiera de las teorías materialistas a que se recurre con frecuencia. ¿Casualidad? ¿Azar? ¿Generación espontánea? ¿Evolución paulatina? No, todo eso es absurdo. San Pablo, refiriéndose al desconocimiento que los hombres tenían del verdadero Dios, señaló algunas causas cuando dijo en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Olvidados del Creador, lo sustituyeron con sus propias teorías o, como dice el apóstol, se desvanecieron en sus propios razonamientos. Y presos de la soberbia que los llevaba a creerse sabios, terminaron por hacerse fatuos. Cambiaron la gloria de Dios por una explicación con falta de fundamento, según la cual el hombre provenía de un proceso evolutivo que, comenzando con los seres más simples, había llegado hasta la altura del ser humano. Por supuesto, ni entonces ni ahora, los que sostienen tales teorías han podido probar el origen de la vida sin la intervención del Creador. Y al observar en forma atenta el maravilloso libro de la naturaleza, se llega a la soberana conclusión de la existencia y de la presencia de un Dios creador que mantiene todo en perfecta armonía y con vida. Pensemos por un instante en el mundo estelar. Allí también se ven las huellas de un Dios todopoderoso y creador. Son las leyes de la gravitación universal, decimos, cuando nos referimos a la fuerza que mantiene a los cuerpos celestes equidistantes los unos de los otros. Es la atracción mutua perfectamente equilibrada, explicamos, que les permite moverse por el espacio a velocidades difíciles de concebir, sin perder el ritmo, sin atrasarse o adelantarse ni un solo segundo, atados a su órbita por esa fuerza asombrosa. Lo que realmente debiéramos decir es que esa fuerza es poder de Dios, es el poder de Dios que ha determinado que así sea. Esas leyes no las creó ni las calculó un ser humano, estaban establecidas antes que existiera el hombre. Habían sido determinadas por el Dios eterno y todopoderoso. El Creador es una realidad evidente donde quiera que posemos la mirada. Y la fe en Él es lo único que nos pone a salvo de los vaivenes de la vida.
Es lo único que le da seguridad al corazón humano. Es lo único que, frente a las grandes catástrofes, mantiene la integridad del carácter y la solidez de la personalidad. Dios está en todo. Cuando el astronauta Gordon Cooper regresó a la Tierra después de cumplir 22 vueltas en su viaje orbital, trajo en su grabadora fonomagnética una oración que dictó mientras cumplía su maravilloso viaje espacial. Esa oración, repetida más tarde ante las cámaras del Congreso de su país, conmovió a cuantos la escucharon y puso un nudo en muchas gargantas. Y aquí un fragmento de dicha oración. Él dijo: Padre, te doy gracias por permitirme realizar este vuelo y por el privilegio de hallarme en este lugar contemplando estas cosas maravillosas que tú has creado. Sí, amigos, frente al esplendor impresionante de los mundos, el astronauta ahora prorrumpe en esa exclamación con la que rinde tributo al Creador, el Creador de todas las cosas. Pero muchos siglos antes, el salmista David había expresado ese mismo pensamiento de una manera, si se quiere, más hermosa, al decir lo que aparece en Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que todos diríamos si miráramos con ojos libres de prejuicios las maravillas que nos rodean y que están en la tierra, en el mar, en el aire, en el mundo estelar, en todas partes. Haríamos nuestras esas palabras frente a la vida intensa, plena, incesante y victoriosa que palpita en todo lo creado, desde el átomo diminuto hasta la más compleja criatura. Sin embargo, ¿cuántas veces nuestros ojos, cargados de vanidad y pretensiones de ciencia, se vuelven en busca de teorías de hechura humana mientras pasan por alto al Creador supremo, majestuoso y eterno, que todo lo hizo y que todo lo sostiene? Pregunto, ¿qué tratado de presunta ciencia, por más que multiplique las palabras y agudice los razonamientos, podrá mantenerse en pie frente a la verdad absoluta e indestructible de las primeras palabras del Génesis que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Con razón decía Nervo, la naturaleza misma proclama a Dios en sus múltiples expresiones. La procreación, la germinación o vegetación, la existencia de los seres en el ente humano racional, el instinto de la criatura irracional. Y si Dios ha creado al hombre y hasta ahora ningún sabio, ningún químico, ningún laboratorio ha podido desmentir esta verdad, si Dios, repetimos, ha creado al hombre integral con todos sus atributos, entre ellos la inteligencia, fuente de la ciencia, esta proviene pues del Creador y es obra suya. Y aún para nuestra ciencia rancia y caduca es evidente que ella, la ciencia, no podría negar a aquel de quien procede. ¡Qué palabras tan impactantes! Ahora, los hombres de ciencia no están en contra de Dios, no lo niegan. Permítasenos citar siquiera algunos de ellos. Aquí están las palabras de Isaac Newton. Él dijo: puedo tomar el telescopio y penetrar millones y millones de millas en el espacio, pero puedo dejarlo e ir a mi cuarto, cerrar la puerta, arrodillarme en oración ferviente y divisar así más del cielo y acercarme más a Dios que cuánto lograría con todos los telescopios e instrumentos materiales de esta tierra. Otro astrónomo, William Herschel, uno de los más grandes astrónomos nacido en Alemania, afirmó: todos los descubrimientos humanos parecen haber sido hechos solamente con el propósito de confirmar cada vez más las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Y el gran biólogo y químico francés Louis Pasteur dijo, entre otras cosas, las siguientes palabras: algún día la posteridad se reirá de la moderna filosofía materialista. Cuanto más estudie la naturaleza, tanto más me asombro de las obras del Creador. Oro mientras trabajo en mi laboratorio. ¿Sabes? Podríamos multiplicar lo que los sabios dicen, pero limitemos a uno más. Basta con mencionar su nombre para que todo el mundo sepa que es un auténtico hombre de ciencia. Nos referimos a Wernher von Braun, considerado el padre de la astronáutica, el conquistador del espacio.
Se trata del gran sabio alemán, verdaderamente es una eminencia que tan positivamente intervino en la conquista de la Luna y en otros proyectos de alto valor científico. Pues bien, hace algún tiempo, en un artículo que se difundió a través de los muchos medios de información de todos los países, entre otras cosas dijo: considero que la ciencia lleva hacia la verdad de la creación. La meta de la ciencia es la misma que la de la religión: una mejor comprensión de la naturaleza de la creación de Dios. Ambos, Dios y la ciencia, llevarán al hombre más cerca de las verdades esenciales. Soy un hombre profundamente creyente porque no puedo entender la creación sin un creador. Reconozcamos a Dios no solo en el mundo, lo reconocemos no solo en el mundo de la naturaleza. Por un instante, contemplemos a aquel que hace 20 siglos nació como un bebé en un establo de un pueblecito sencillo de Belén, pero que existía antes que la luna y las estrellas fueran puestas en sus órbitas. Sí, antes de la creación del universo, Él ya era Dios desde la eternidad, junto con su Padre Celestial. Cuando el ángel anunció a la Virgen María que ella tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo, el Evangelio en San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios desde los tiempos eternos. Pero lo admirable es que Él se convirtió en el Hijo del Hombre. Vino a esta tierra con nuestra naturaleza humana para que por medio de Él nosotros podamos conocer la naturaleza amante del Dios infinito que mora en la altura y la santidad. El nacimiento milagroso de Jesús, su vida perfecta y de constante servicio a favor de los demás, su muerte por amor en la cruz y sobre todo su gloriosa resurrección, hacen de Él el personaje supremo de la historia. En forma inspirada, alguien declaró: Jesús no fue un escritor, con todo se le cita más que a cualquier autor de la historia y sus palabras han ido como en vuelo hasta los límites más remotos del mundo y han sido traducidas a todos los idiomas y a casi todos los dialectos. No fue un arquitecto, pero el carpintero de Nazaret ha llegado a ser el constructor maestro de la historia y las obras cumbres de la arquitectura se han erigido en su honra. No fue artista, sin embargo, en él se inspiraron Rafael, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. No fue músico, pero Haydn y Händel y Beethoven y Bach y Mendelssohn llegaron hasta la cumbre de su genio en los himnos, sinfonías y oratorias destinados a su alabanza. Jesús no fue un visionario social. No obstante, todos los proyectos sociales destinados al mejoramiento de la humanidad tienen su raíz e inspiración en su enseñanza y en su vida. En un diálogo singular con el conde de Montholon, Napoleón Bonaparte le preguntó: ¿podría decirme quién es Jesucristo? Como el conde declinara la respuesta, el gran guerrero declaró: os lo diré yo. Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo hemos fundado imperios basados en la fuerza. Jesús ha fundado su imperio sobre el amor y hasta hoy habría millones de personas que darían la vida por él. El concepto o descripción bíblica más perfecta de Dios se encuentra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, un versículo muy corto, pero que encapsula toda la palabra de Dios, toda la Biblia, el carácter de Dios. Aquí podemos leer estas palabras, 1 San Juan 4, 8. Dios es amor. La Biblia no solo confirma incuestionablemente la existencia de Dios, sino que revela con toda claridad cómo podemos encontrarnos con Dios y hacer de Él un amigo personal. Hacia el fin de su ministerio, aquí en esta tierra, Jesús mantuvo un diálogo muy significativo con uno de sus discípulos, llamado Felipe. Luego de que Cristo dijera que si lo hubieran conocido a Él, habrían podido conocer al Padre,
En San Juan capítulo 14, versículos 8 y 9 encontramos el diálogo con Felipe y cómo él trató de explicarle cuál era este misterio. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo vino a este mundo para que ninguno de nosotros nos sintamos huérfanos de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, Él está en el corazón de todos los que humildemente anhelan que el Dios omnipotente dirija sus vidas. Esta es la promesa de su santa palabra en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es la hora de alabar al Dios eterno e implorar junto con los discípulos: Señor, aumentanos la fe, para que bajo cualquier circunstancia siempre comprendamos que Dios vive y que nos ama intensamente. Consagrémosles ahora nuestro corazón. Escucha este canto y en un momento más regresaré para que oremos juntos. Hay una antorcha en cada ser, algunas brillan y otras no se pueden ver. El Espíritu Santo su fuego viene a dar, la antorcha enciende y hace su hogar. Lleva tu antorcha, corre a las sombras, halla al perdido, confuso está. Alza tu antorcha, que puedan verla. Ten tu antorcha, da al mundo luz. Ten tu antorcha, da al mundo luz. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado de encender la antorcha de otro modo? Mira, tu hermana ha sido engañada, aún tiene antorcha, pero oscura está. Lleva tu antorcha, corre a las sombras, al solitario, triste y cansado. Alza tu antorcha, que puedan verla. Ten tu antorcha, da al mundo luz. Ten tu antorcha, da al mundo luz. Como en familia y ardiente amor, la antorcha alcemos al cielo azul, orando al Padre por Jesucristo. Haznos cual rayo en la oscuridad. Lleva tu antorcha, corre a las sombras, al desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha,
Gracias por este maravilloso himno. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y amante, te agradecemos porque en el vasto mundo de la naturaleza está estampada tu sabiduría y tu presencia. Con gozo y humildad, hoy reconocemos que tú eres nuestro Creador. Pero especialmente te agradecemos porque enviaste a esta tierra a tu Hijo unigénito para que Él nos mostrase tu inmenso amor por nosotros. Te abrimos nuestro corazón y te rogamos que lo llenes de tu presencia divina. Danos una fe inquebrantable en ti y en tu providencia, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado nuevamente a través de su palabra. Que su presencia esté siempre en su vida, satisfaciendo las necesidades de tu corazón. Él es real y se interesa por ti. Mira la cruz. Allí Él mostró cuánto te valora. Te invito a continuar estudiando los mensajes de amor y esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.